Gran pregunta sin clara respuesta, que requiere una tremenda evaluación. Yo comprendo que el Ministerio de Educación tiene miles de problemas, pero lamentablemente el Ministerio de Educación todavía se centra demasiado en el tema de la lectoescritura, ¿no? Matemáticas y lenguaje. Pero no hay un cuestionamiento claro al modelo pedagógico que incorpore la digitalización. Porque la idea que ha primado a este respecto es que hay que llenar las aulas de computadoras, hay que lograr el acceso a Internet, ¿no es cierto? Todo lo cual me parece maravilloso, es decir, si tuviéramos computadoras, acceso a Internet, profesores capacitados en eso, todo es perfecto. Pero, por ejemplo, se piensa que usar ciertas tecnologías por sí mismas van a transformar la educación. Y eso es un error gravísimo, gravísimo. El problema no es saber usar las técnicas, el problema es entender con qué finalidad se usa. Si tú no eres capaz de utilizar el acceso a Internet para desarrollar una educación transversal que permita, por ejemplo, entender lo que es el fenómeno del niño y utilizar para ello referentes económicos, culturales, de salud o educativos, y si el profesor no se mueve en esa perspectiva, por más computadoras y tecnologías digitales, ese modelo pedagógico no contribuye. Entonces tenemos que retroceder un poquito para dar una capacitación que suponga que estas tecnologías implican otras formas de acceso al conocimiento más variadas, pero además otras formas de comunicación. Por eso se llaman tecnologías de la información y la comunicación. La alfabetización digital es un término bien importante, que supone muchas cosas. Significa que no hay que alfabetizarse solamente en la lectoescritura, ¿no es cierto?, sino que hay que alfabetizarse en lo digital. Y que una persona que no está alfabetizada en lo digital no se va a poder incorporar adecuadamente en el siglo XXI al medio laboral. Pero ojo, la alfabetización digital no es manejar computadoras ni manejar equipos. Son muchas cosas. En primer lugar, entender que hoy día no solamente se lee, ¿no?, textos escritos, sino que uno lee textos en otros formatos. Tiene que aprender a leer imágenes, sonidos, ¿no?, productos multimedia, porque los soportes, como hoy día llega el conocimiento, son otros. Entonces, en primer lugar, hay un aprendizaje y una aceptación de que se aprende bajo diferentes formatos. Luego, otra de las cosas centrales es aprender a discriminar y a discernir. ¿Qué quiere decir eso? La información en las redes es demasiado amplia, demasiado grande, demasiado voluminosa. Nadie puede con todo. Pero también hay que saber buscar, discriminar, tener criterio, saber que cuando uno encuentra en Google la primera fuente, esa no es necesariamente la importante, la valedera, que hay que ir un poco más allá, ¿no? Que hay que saber distinguir, que hay que saber cómo se saca la información, cómo se cita la información. Todo eso es alfabetización digital, ¿no? Porque los chicos, no solo los chicos, los universitarios hacen el copy-paste, bajan y pegan, y parece que se acabaron las referencias. No, ¿no? Hay que saber cómo hace una referencia uno a un texto, cuánto valor tiene uno, qué significan las instituciones que ofrecen información, cómo ésta se busca, es decir, cómo buscar, cómo registrar, cómo interpretar. Todo eso es la alfabetización digital. Yo creo que hoy en día es imposible pensar la educación por fuera de los medios digitales. Ya no la podemos pensar por fuera. Entonces, cuando nos
planteamos la pregunta, ¿cómo contribuyen los medios digitales a la educación? Yo diría que en el fondo, y no es que esté mal planteada la pregunta, sino que lo que tenemos que pensar es que la educación hoy día vive, digamos, de diferentes referentes. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde lo digital simplemente está presente y se quedó y vino para quedarse, ¿no? Entonces, por eso es que todavía tenemos un problema cuando pensamos en el alumno en el aula, al cual lo vamos a usar, a enseñar a usar internet, cuando este chico fuera del aula usa internet, lo usa mejor que el profesor, sabe miles de cosas, entonces no es que lo vamos a iniciar, o sea, tenemos que producir una especie de integración entre el mundo de fuera de la escuela y el mundo de la escuela. Lo que el maestro, el reto del maestro, el reto de la escuela es integrar esos mundos. Tiene que estar abierta al mundo, abierta a su país, y el país está abierto al mundo, abierto a sus chicos y a las diferencias entre sus niños, ¿no? Todos no son iguales, todos tienen familias diferentes, problemas diferentes, y al mismo tiempo tiene que estar abierto a algo que es fundamental en los chicos que ya acceden a internet, tienen celular, tienen multitud de referencias, a veces más que la de los maestros. Entonces hay que integrar algo que a mí me parece muy importante, es que hay que integrar lo racional con lo afectivo, el pensar con el sentir, la emoción con la razón. El mundo de la escuela siempre fue el mundo de la razón, donde se le pedía al chico que no se entrometiera el entretenimiento, ni otras cosas, ¿no? Ni los sentimientos. Yo creo que eso es una idea equivocadísima. Hoy día la escuela tiene que contribuir a integrar en la vida de los estudiantes todos estos elementos, y los medios digitales pueden ser una herramienta extraordinaria si se usan con el criterio que he tratado de explicarles. Audio Jungle.